las De las películas. películas de la Entonces, Segunda Guerra Mundial. hay muchas películas de la Segunda Guerra, pero lo importante es entender el contexto de la Segunda Guerra en torno, digamos, la Segunda Guerra fue muy importante, sobre todo lo que hicieron los alemanes, que fue muy cruel, pero digamos que eso permitió entender muchos avances para las ciencias. Las guerras permiten generar muchos avances, bueno, no solo para la ciencia, sino también para la tecnología, ¿no? Ah, listo. Entonces, estamos hablando de eso porque ese conocimiento, digamos, de que los humanos tenemos macromoléculas como las grasas, sirvió para la Segunda Guerra Mundial para hacer jabones, ¿sí? Entonces, miren cómo se puede utilizar ese conocimiento. Profe, yo vi en la película El niño de pijama de rachas que lo hacían, bueno, que le decían a las personas a las que las queman, Ujú. que los iban a bañar. Claro, claro, claro. Pero, profe, ¿no es irónico? Digamos, ellos odiaban a los judíos y se bañan con los judíos. ¿Quiénes? ¿En dónde? Eh, las personas que quemaban los alemanes, profe. Ajá. Lo que pasa es que eh, sí odiaban a los judíos, pero muchos de ellos no, ¿sí me entiendes? O sea, lo que pasa es que la mayoría de ellos eran militares y como son militares, pues les toca cumplir órdenes, ¿sí me entiendes? Muchos de ellos no los odiaba, solo cumplían órdenes. O sea, sí, profe, Ah, sí. pero la gente que compraba sus jabones, ¿sí Ah, sabía ya, que ya, ya, eran ya hechos te de entendí, ya te judíos? entendí, ya te entendí. La verdad, mi amor, no sé si los vendían dentro de Alemania. Ahora, digamos, te voy a decir algo cruel. O sea, no es lo que yo piense. Sí, pero los alemanes nazis, ¿no? Estoy hablando de los nazis. Alemanes nazis porque habían alemanes que no estaban de acuerdo con los nazis, ¿listo? Los alemanes nazis odiaban a los judíos. Lo que tú haces es una cuestión muy interesante, re irónica, sí. Si un alemán nazi se bañaba con un jabón hecho por un judío, entonces se estaba beneficiando de un judío. Es un interesante análisis, Exacto. Daniela. Excelente. Eso son los análisis que necesitamos. Pero vamos a entender algo. Los campos de concentración, ¿qué eran? Los campos de concentración realmente eran fábricas de producción de humanos. ¿Listo? O sea, eran fábricas de producción de humanos. Para los nazis, los campos de concentración no eran centros de reclusión y ya, sino eran granjas de producción. O sea, los judíos, perdón, los nazis veían a los judíos no como humanos. Para los nazis, los judíos no eran humanos, eran animales. ¿Listo? Así los veían ellos. Yo no estoy diciendo que lo sean, ojo, sino así los veían. ¿Eso qué implicaba? Que ellos experimentaban científicamente, ya que estamos hablando pues del contexto de la ciencia, ellos experimentaban como hacemos nosotros hoy día con los animales, porque nosotros, muchos de los productos que usamos son probados en animales, muchos, muchos, muchos. Entonces ellos hacían lo mismo. Por ejemplo, hay un nazi muy importante que se llama Joseph Mengele. ¿Lo han escuchado algunos? No, no creo. No, señor. No, profe. Venga a ver si sale algo de Mengele. Oye, Daniela, esa serie es un anime, la que me estás diciendo. Sí, profe, Ah, ya es sé, que sí, se sí, sí, parece. ya sé cuál es, Ya la de empezó los con una de verdad. caníbales, la de los caníbales, ¿cierto? No, Profe, ¿cómo la de la llama? No, granja de profe, no, niños. no son La caníbales granja de porque, profe, niños. los que se comen son demonios. Ah, ok, 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 bien, The granjas. Promised Neverland. ¿Yo qué iba a buscar? Mengele. El señor ese, profe. A Mengele le decían el ángel de la muerte. A ver, ahí está. Joseph Mengele, el ángel de la muerte. La genética, la genética le debe mucho. Nicolás de Malo. Listo. La genética, digamos que en cierta medida,
tuvo ciertos avances por este señor. Él era muy cruel, no lo voy a defender, ¿no? No lo voy a defender, jamás lo voy a defender. Pero este señor lo que hacía era coger a gemelos judíos, pongo por caso, miren acá, a gemelos judíos. ¿Cuál era su misión? La misión de Mengele era volverlos alemanes, es decir, altos, ojos claros, eh, rubios. Entonces él empieza a experimentar con ellos, les inyecta cosas. Pero ¿por qué con gemelos, profe? Lo que pasa es que en la ciencia nosotros tenemos un método y es que dejamos una muestra sin tocar, que es la muestra, eso se llama un blanco, una prueba en blanco, y otra muestra donde la vamos a empezar a modificar. Y eso nos permite mirar las diferencias, ¿no? Cómo ha cambiado. ¿Listo? Él hacía eso con los gemelos. Entonces él empezó a modificar a uno de los gemelos y al otro lo dejaba quieto. Obviamente él se da cuenta de que la genética, los genes, el material genético, no se puede alterar así nomás, ¿cierto? O sea, no se puede alterar con químicos, sino que había algo más que tenía que afectar o alterar estas, este material genético. Eso fue un gran avance también, porque se creía que de pronto con pruebas externas se podía modificar el ADN y entonces él se da cuenta que como él está en el núcleo y con las modificaciones que hizo, pues realmente es muy difícil hacerlo. ¿Cómo se dio cuenta de eso? Pues haciendo cosas atroces, como matando a gemelos judíos. Pues son cosas atroces, son cosas terribles, pero generó este conocimiento que aportó a esto. ¿A qué? A saber que el ADN está dentro del núcleo y es muy difícil de modificar por externo. Hoy día se puede modificar el ADN. Creo que ¿Ustedes sí. qué creen? ¿Ustedes qué creen? Sí, porque la ciencia ha evolucionado Sí, un profe. montón. Sí. ¿Por qué? Porque existen unos productos, yo no sé si ustedes los han escuchado, que se llaman transgénicos, ¿sí? Productos transgénicos. ¿Qué es un producto transgénico? Es un producto que eh, le hacen transferencia de ADN de un ser vivo a otro, o hay modificados genéticamente también que empiezan a alterar su material genético. Y eso se puede. El año entrante nosotros vamos a ver como tal genética. Profe, Dime. es que creo que ya sé de qué hablas. Es como, por ejemplo, digamos que una mujer se quiere volver hombre y le empiezan a inyectar unas cosas para que su voz se vuelva gruesa o algo así. Bueno, digamos que eso no es una modificación genética como tal, sino eso es una modificación hormonal. O sea, digamos, Ah, nosotros ok. producimos ciertas hormonas. Los hombres producimos una hormona principalmente que nos da los rasgos masculinos. ¿Cómo se llama esa hormona? ¿Alguien sabe? ¿Espermatozoides? No, esos son células. Los espermatozoides son células. Testosterona. Muy bien, la testosterona. ¿Listo? La testosterona. Entonces, la testosterona es la que nos va a dar los rasgos masculinos. ¿En la mujer cuál será? La mujer tiene muchas, pero principalmente es parecida al nombre, a la más o menos parecida a la testosterona, se va a llamar progesterona y le va a dar los rasgos. Entonces el hombre que se quiere pasar, cambiar de sexo a una mujer, eh, va a consumir por pastillitas progesterona y las hormonas le van a cambiar rasgos en el cuerpo. Pero cuando hablamos de modificaciones genéticas, como lo que intentaba hacer Mengele, es coger esta célula eucariota, miren esto, mirar su ADN. Ustedes saben que el ADN tiene esta forma, ¿sí saben? Que tiene una forma como de... Sí, profe, la anterior Como de clase no la Sí, escalera. vimos. profe, Sí, cruzado, como dos líneas cruzadas y son dos curvas. cadenas de ADN que se están entrecruzando. ¿Eso en dónde está? En el núcleo. ¿Por qué el ADN es tan importante? Porque es lo que nos pues caracteriza de ser distintos, pues nuestro diferente
La diferencia de nuestra genética. Pero ¿por qué es importante? Mm, Puede ser porque de ahí parten como pueden ser partes de las células o tal como, eh, por ejemplo, como lo estás diciendo ahorita, lo del la transgénero, Ajá, digo, la testosterona. ah, bueno, es que ustedes estaban confundiendo transgénero con transgénesis. No, la transgénesis es la modificación genética de un organismo a otro, pero modificado genéticamente. Y el transgénero es el que cambia de género como tal, ¿sí? Pero el ADN es importante y ojo, todo esto lo tienen que anotar, todo lo que hemos dicho lo tienen que anotar, ¿no? Pero el ADN es importante porque el ADN lo que guarda es nuestra información. ¿Cuál información, profe? La información de lo que somos físicamente, por ejemplo. Si yo tengo cierta estatura, si yo tengo mi cabello, digamos, con cierta forma, pues crespo y liso, me refiero, porque pues el corte de cabello sí lo modificamos nosotros. Si nosotros tenemos, por ejemplo, cierta coloración en nuestra piel, si nosotros tenemos, por ejemplo, ciertos rasgos parecidos a nuestros papás, todo eso está en el ADN, ¿sí? Y profe, Dime, también, por ejemplo, también guardaría si, digamos, nosotros tenemos, digamos, una enfermedad o algo así. también, ¿listo? Por ejemplo, suele pasar que muchas enfermedades genéticamente están en los genes femeninos, ¿sí? Eh, pero, estas genes se suelen desarrollar casi siempre en los hombres y no en las mujeres. ¿Por qué digo femeninos? Porque, digamos, el cromosoma femenino se llama X, el cromosoma masculino se llama ¿Qué? Y, ¿listo? Y. ¿Y por qué le pusieron eso? Porque los cromosomas tienen formas de X. ¿Qué son los cromosomas? Los cromosomas son cuando el ADN se comprime mucho y toma una formita como de X. ¿Listo? Pero es mucho ADN comprimido. Entonces, en los hombres, nosotros no somos las mujeres para que sean mujeres, su último cromosoma se vuelve XX y en los hombres se vuelve XY. Entonces, en las enfermedades genéticas, lo que suele pasar es que la mayoría de enfermedades genéticas, en el par 23, en el que define el sexo, eh, va a ser diferente para el hombre y va a ser XY, ¿cierto? Y el X, en el caso de los hombres, se va a expresar siempre. Entonces, si hay alguna enfermedad en el cromosoma 23 genética, la mayoría de los hombres la vamos a desarrollar. Si ustedes miran enfermedades genéticas, los casos principales, no quiere decir que las mujeres no lo desarrollen, lo tenemos los hombres. Ya después en genética lo veremos a profundidad. Lo importante que Profe, estamos el de la viendo, mujer es XX y el del hombre, ¿cómo es? XY, Ah, ok. porque el cromosoma de nosotros es con una formita de Y, es muy chiquitico. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Sí, señor. Sí, profe. Hombres es XX y mujeres Al XY. revés, al revés, al revés. Mujeres es XX y hombres es XY. ¿Listo? Mujeres XX, hombres XY. Profe, ¿cómo se llaman los que cogen esas formas de XY o XX? Cromosomas. O sea, los que tienen forma de X son cromosomas. ¿Y qué son los cromosomas? Son agrupaciones de mucho ADN, de mucho ADN que se compila ahí. ¿Listo? Está comprimido así, apretadito. ¿Hasta ahí bien? Entonces, ¿por qué es tan importante el ADN? Porque el ADN va a tener códigos. Códigos, es por eso se llama el código genético. Entonces, si yo tengo cierta forma, es porque
el ribosoma, miren acá, los ribosomas son estos punticos que están acá. El ribosoma y el retículo endoplasmático rugoso va a entrar al material genético y va a copiar esa información del ADN. Y ya devuelve esa información al ribosoma. ¿Y qué hace el ribosoma? Fabrica a partir de esa información todo lo que somos. Es decir, células para empezar a formarnos tal cual como somos. Entonces, eso fue, empezó a tener como mucho interés la ciencia en esto, ¿no? Empezó a tener mucho interés, sobre todo para producir nuevas cosas, ¿sí? Dando como resultado la modificación genética de muchas especies. ¿Listo? ¿Listo? Sí, profe. Sí, profe. Profe, ¿puede repetir el ribosomas es importante? ¿Por qué? Produce proteínas, mi amor. Eso lo escribimos la clase pasada. Pero ¿qué son las proteínas? Las proteínas son unas sustancias que se crean a partir del ADN. ¿Sí? El ADN se organiza en genes, ¿cierto? Y a partir de esos genes se producen algo que se llaman aminoácidos, que lo veremos el otro año. Y ahí se va a producir proteínas. ¿Listo? Es decir, todo lo que nosotros somos, muchachos, mírense las manos, mírense los brazos, las piernas, todo en este momento, mírense lo que puedan verse de su cuerpo. Todo eso que está ahí, todo eso que ustedes son, todo y cada uno de ellos se creó gracias a quiénes. O sea, se produjo, se creó, se fabricó. ¿Gracias a quién? Vamos, chicos, vamos. Los ribosomas. Muy bien, a los ribosomas. O sea, los ribosomas cogen la información del ADN. Por ejemplo, ustedes se han visto, saben qué es la arquitectura, ¿cierto? O la ingeniería civil, que son dos carreras que ayudan a construir. Hacen casas, edificios, puentes, se han visto, ¿cierto? Sí, profe. ¿Se han Sí, visto profe. eso, sí? Para hacer un puente, una casa o un edificio, ¿qué se necesita antes? Los planos y los materiales Excelente. con que se basan. ¿Qué son los planos, mi amor? Es donde dice la estructura con la que va a estar la casa y todas esas cosas. Entonces, hagámoslo así, relacionémoslo así. Los planos, en el caso de la célula, ¿qué vendría siendo? El ADN. Muy bien, el ADN. Y el ingeniero civil, el arquitecto o el obrero que construye a partir del plano, ¿quién es? El ribosoma. Ribosoma. Excelente. Eso es lo que está pasando en la célula, el ribosoma. Entonces, nosotros tenemos unos planos, una base al interior de nuestro núcleo, de nuestra celulita, ¿cierto? Y entonces el ribosoma coge y dice, ah, bueno, necesito crear células musculares, necesito crear células de la piel. Y entonces empieza a hacer ese proceso de reproducción. Eso lo hace el ribosoma. Y crea lo necesario para que el cuerpo pueda vivir. ¿Listo? O sea, miren la importancia de los ribosomas. Ahora, los ribosomas intentan hacer su trabajo lo mejor posible, pero a veces son engañados. Adivinen quién los engaña. El ADN. No, no es parte de nuestro cuerpo. Adivine quién los engaña. O sea, el ADN los puede engañar, pero porque ya los han engañado a ellos también. Tiene que ver con lo que estamos viviendo en este momento. Virus. Las Muy bien. enfermedades y Los las virus. enfermedades. Pero principalmente los virus. ¿Por qué los virus? Los virus, amigos míos, no son considerados seres vivos. ¿Listo? Espero que estén anotando todo eso. Los virus no son considerados seres vivos. ¿Por qué? ¿Alguien me podría decir por qué? ¿Por qué no tienen núcleo? No, porque estas no se pueden, digamos, reproducirse No pueden sí reproducir mismos. sus células. Exactamente. No se pueden reproducir por sí mismas. ¿Listo? Profe, creo que también no pueden
sin un cuerpo no pueden sobrevivir, ¿no? Ya voy para allá. Si los virus no se pueden reproducir por sí mismos, ¿qué no tienen? Células. Ribosomas. Ribosomas. ¿Listo? Obviamente, los virus tampoco tienen células, pero principalmente no tienen ribosomas. Entonces, necesitan invadir a algo que sí tenga ribosomas. Por ejemplo, expliquemos cuerpo el humano. virus que se llama el SARS-CoV-2. ¿Sí saben cuál es ese virus? No. Es un ¿Es la virus que próxima? crea una enfermedad que se llama la COVID-19. Ah, Lo que pasa es que el virus no se llama el COVID-19, no. La COVID-19 es la enfermedad, por eso digo la COVID. La COVID-19 es la enfermedad. El virus se llama SARS-CoV-2, así se llama el virus. ¿Listo? Entonces, ¿el virus qué hace? El virus que genera la enfermedad COVID-19. Se mete al núcleo, invade las. se mete al núcleo de las células. Como no se puede autorreproducir, lo que va a hacer es engañar a la célula y lo que hace es cambiar una parte de su ADN, o sea, mete su ADN en el ADN de la célula. Entonces, cuando llega el ribosoma a ver los planos, lo que hace es llevarse esos planos, esa información del virus, y el ribosoma cree que está produciendo proteínas para la célula, pero realmente lo que está produciendo es más capsulitas de virus. Eso es lo que hace. Entonces el virus engaña al ribosoma, engaña a la célula, y entonces el ribosoma empieza a producir cosas creyendo que es para su propia célula, hasta que se llena Profe, todo, y estalla la célula. ¡Pum! La rompe. Dime. una pregunta. Cuando el virus, el COVID-19, dicen eso de cuando se refieren a, digamos, en el cobre dura 3, 4 horas y en otros materiales dura cada hora. ¿A Ajá. qué se refieren con cuánto dura? Bueno, mira, mi amor. Lo que pasa es que cada virus, les voy a mostrar rápidamente un virus, porque es que para entender esto también tenemos que ver los virus. Mira acá. Virus. It's a devil virus. Profe, o sea que todos los virus, pues el virus, el que acabas de decir, es el que también crea la gripa normal. Sí, claro. Solo que el virus de la gripa no es un SARS-CoV, sino se llama influenza. ¿Listo? Pero son muy parecidos. Hay muchos virus, ¿no? Digamos, por ejemplo, nosotros tenemos eh, en- reconocido, identificado el virus del VIH, por ejemplo, pero el virus del VIH no es por el aire que se transfiere, sino es por los fluidos del cuerpo. Sí saben qué genera el virus del VIH, ¿no? Sí, profe. SIDA. Una enfermedad posteriormente llamada SIDA. Ujú. Listo. Y profe, ¿el cáncer es un virus o qué No, no, es? no, no. El cáncer es más triste aún, porque digamos, la infección es cuando llega un organismo externo y ¡pum! Te invade. Pero el cáncer es que una de tus células, volvamos acá para explicar el cáncer rápidamente. ¿Qué hace el ribosoma? Ah, pues, Saca información del ADN ¿Para qué? ¿Para para qué la saca? Para para reproducirse. producir más Para células. crear cosas o reproducirse, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando sucede el cáncer, ¿qué es el cáncer en sí? Es una célula que se va a dividir para dar origen a otra célula. Eso es normal en el cuerpo. Si yo me corto, pues me salen nuevas células. Pero el cáncer es una proliferación absurda de muchas células que ya no se controlan. Y no se controlan y el cuerpo ya no puede controlar y empiezan a reproducirse y reproducirse. Juliana, dale. Por ejemplo, cuando es como una célula que es como que se daña, entonces va contagiando a las demás y pueden pasarse a diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, en los pulmones, en la cabeza, en el estómago, creo que era, Ujú. y en otras partes del cuerpo. Muy bien, Juliana. Excelente. Eso que tú estás diciendo al final, eso lo vamos a llamar metástasis. ¿Listo? Pero entonces el cáncer es una enfermedad y es muy difícil de tratar, entre comillas,
Digamos, hay tratamientos como la quimioterapia, pero el cáncer es muy complejo porque ya no es algo externo que lo genera, sino es el mismo cuerpo. ¿Sí me entiende? O sea, es el mismo cuerpo. Es mi cuerpo que, como dice Juliana, hay una célula que se daña. ¿Pero qué es lo que se daña? La maquinaria del ribosoma y el retículo endoplasmático y empieza a reproducir y a reproducir células y células y entonces el cuerpo ya no las puede destruir. Por tanto, crea una gran masa de materias que se pueden regar por todo el cuerpo, pero son células que se empiezan a reproducir descontroladamente, entonces nos van a hacer perder mucha energía, nos van a dañar los órganos. ¿Listo? Es decir, acá también lo importante, amigos, es entender la energía. Los virus, por Por, ejemplo, dale, 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 dale. por esa razón es que el cáncer no es contagioso. Exactamente, claro, el cáncer no es contagioso, porque el cáncer es un daño en mi propia célula. Ahora, los virus sí, las bacterias también, ¿sí? Los virus son muy contagiosos, pero son muy difíciles de tratar además. Juliana, dale. Profe, yo tengo una pregunta que es, por ejemplo, ¿cómo empieza de una célula a otra que empieza a contagiar el cáncer? ¿Cómo es que empieza, o sea, la célula, la primera célula que se daña, cómo es que empieza con eso? Bueno, mi amor, voy a explicarlo otra vez con esta de acá, ¿listo? Entonces, nosotros tenemos un proceso. Recuerden que una de las características de los seres vivos es que nos podemos reproducir, autorreproducir. Por eso yo les ponía el ejemplo. Si yo me corto, mi piel se regenera, ¿cierto? Entonces, hay unas células, por ejemplo, tenemos diversos tipos de cáncer. En los niños, un cáncer frecuente, no voy a decir que común, pero que se puede presentar mucho en muchos niños, quiere decir, en adultos también se presenta, pero hay una gran población de niños, el cáncer más común, diría yo, es la leucemia. ¿Alguien sabe qué es la leucemia? Cáncer en la sangre. ¿Pero en dónde se produce? O sea, es cáncer en la sangre, es un cáncer muy difícil porque hace metástasis todo el tiempo, pero eh, ese cáncer tiene un punto de origen y es dónde se crean las células sanguíneas. ¿Alguien sabe dónde se crean las células sanguíneas? ¿Dónde ¿Las nacen células qué, profe? sanguíneas? ¿Dónde salen los glóbulos blancos, los glóbulos rojos? Ah, ¿En el corazón? No, el corazón lo único que hace es bombearla, ¡pum!, empujarla para que se mueva por En todo el el cuerpo. cerebro. El De los cerebro, huesos. no, porque eso es De los sistema huesos. nervioso. Listo, muy bien. En los huesos. Los huesos. Principalmente, ojo con esto, en los huesos de las piernas. ¿Listo? Principalmente en los huesos de las piernas. Entonces, la leucemia, por ejemplo, las personas que tienen leucemia, si la leucemia es muy fuerte, quiere decir que ese cáncer se está reproduciendo en todo su hueso y está creando la célula. Es decir, toda la sangre que sale por sus venas, toda esa salió de sus piernas, de los huesos de las piernas. ¿Sí? Es increíble. Uno no se da cuenta, ¿cierto? Uno no lo percibe, uno no lo sabe ni siquiera. Pero está ahí. Entonces, las personas que sufren de leucemia, por ejemplo, cuando es un estado como muy crítico de la leucemia, van ¿qué? A necesitar algo que se llama un trasplante de médula ósea. Es decir, le sacan la parte interna del huesito y le ponen el trasplante para ver si así se pueden eliminar todas las células cancerígenas. Pero ahora voy a responder la pregunta de Juliana. Pero bueno, Juli, ¿vas a decir algo más antes de...? Profe, creo que cuando uno le hacen el trasplante de médula ósea es cuando el cuerpo, creo que deja de producir células. Claro, 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 claro. Es un procedimiento exageradamente difícil, Juli, pero muy difícil, es muy complicado, es muy complejo, ¿listo? Ay, miren esto tan interesante. Tomás me dice, profe, ¿quiere decir que las lagartijas tienen muchos ribosomas? Claro, depende del tejido que estemos hablando, Tomás. Digamos, cuando algunas pequeñas lagartijas se cortan la cola y vuelve y les la hace, ¿sí o no? Porque tiene cartílago. Por ejemplo, nosotros tenemos muchísimos ribosomas, pero muchísimos, en nuestros músculos. Porque cada vez que nosotros estiramos y hacemos ejercicio, cuando estiramos y eso,
las células se rompen y empiezan a crear más células y el músculo crece, por eso es que crece el músculo. Ahora, voy a explicar lo que decía Juli rápidamente, y es que cómo es que se da el cáncer. El cáncer no es que contagie como tal más células. Lo que pasa es que el cáncer crea células, o sea, es mucho más complejo. Por ejemplo, yo tengo un tejido, voy a ponerlo en azulito, digamos. Tengo un tejido de cierto tipo en mi cuerpo. Cada puntico azul es una célula, ¿listo? Ahí vamos bien. Cada puntico es uno azul. Y aparece entre estas, pongámosla acá, mejor acá, una que se empezó a dañar, una. Esta célula rojita se empezó a volver loca y dio origen a otras dos que estaban así dañaditas como ella. Y estas dos dieron origen a otras dos, es decir, ya cuatro, que también estaban dañaditas, que se reprodujeron. Entonces estas células, cada célula de estas va a dar origen a otras dos. ¿Listo? Y todas son diferentes porque están dañadas. Entonces, esto es el cáncer. Miren esto. Cada una va a dar origen a células totalmente diferentes, entonces va a formar lo que denominamos una masa o un tumor. ¿Sí? Es una proliferación de células. Eso es el cáncer. Da origen a células y a células y a células y a células y el cuerpo ya no lo puede controlar. Son células que están dañadas. ¿Y quién lo hace también? Obviamente los ribosomas ayudan muchísimo en ese proceso. ¿Listo? Gabriela, vamos contigo. Profe, o sea, lo que quiere decir no es que la célula contagia a las demás, sino que esas se van creando las demás, ¿sí? Exacto, a partir de la dañada. O sea, es Ah, ok. una que se daña. No contagia a las demás, simplemente No, se crean. no, exactamente. ¿Cómo? O sea, porque es un problema interno. O sea, el problema del cáncer realmente es un problema dentro de esta célula, dentro de esa célula que se dañó. En cambio, Ah, ok. el problema del virus es que llega un agente extraño, que es la cápsula de virus, ¿cierto? Hagamos de cuenta que esto de acá, que estoy haciendo acá, es un virus. ¿Listo? Hagamos de cuenta que ese rombo que estoy haciendo ahí es un virus. Y entonces el virus confunde a los ribosomas y los ribosomas empiezan a crear más virus en toda la célula. Llega un punto donde la célula se llena tanto. ¿Qué pasa cuando se llena tanto? Explota, profe. Se explota. ¿Sí o no? Tal cual como una bomba cuando la llenamos con mucho aire, ¿cierto? Cuando uno llena mucho una bomba con mucho aire, ¿qué pasa? Llega un punto donde no aguanta y ¡pum! Se rompe. Lo mismo pasa con estas. Entonces pensemos en un momento en el caso de la COVID-19. Entonces llega a la célula del pulmón y se llena tanto que ¡pum! Se rompe. ¿Qué pasa con todos esos virus? Se esparcen por el cuerpo. Se esparcen por el cuerpo, pero ellas solo se pueden reproducir en las células pulmonares. Se rompió una célula pulmonar. ¿Qué hay alrededor de una célula pulmonar? Más células. Más células pulmonares. Entonces, miren que todas estas cápsulas que produjo la misma célula van a regarse a las otras. Por eso las personas dejan de inhalar, de respirar, decimos nosotros, y las tienen que llevar a un hospital para que las conecte, porque ya el pulmón pierde capacidad porque el virus está dañando la célula. Esto sí es un contagio. ¿Listo? Esto de acá sí es un contagio. En el caso del cáncer no es un contagio. En el caso del cáncer es una proliferación, una creación de células que ya están dañadas. Pero mire que parten de una. Solo una celulita crea un problema tan grande. Y es una célula de nuestro propio cuerpo. ¿Sí lo ven? ¿Hola? Sí, Sí, profe. profe. ¿Cómo, profe? ¿Sí queda clara la diferencia? Juliana, dale, por supuesto. Sí, profe. Pues así como tú dijiste que en el virus pues se comparte como así, pero en el caso del cáncer también, cuando a ti te dan el pulmón, también Ah, es bueno, muy ya te complicado entendí. de respirar. Ya te entendí, listo, ya te entendí. Eh, Cuando tú hablas, eso sí se comporta, eso que tú estás diciendo, claro, sí se comporta como un contagio. ¿Qué es lo que está pasando? Y es lo que está diciendo Juliana. Por ejemplo, ahora pongamos acá un colorcito verde. Acá ya tenemos un grupo de células rojas que son cancerígenas, ¿cierto? Pero una de ellas, digamos, esta amiga, se desprendió, o sea, se zafó de este grupo
y ahora ella salió y se fue, digamos, por ejemplo, lo que dice Juliana, al pulmón. Y ella se pegó a una pared del pulmón y se empezó a reproducir ahí. ¿Listo? Y ahora empezó a crear un nuevo cáncer en el pulmón, pero fue porque esta célula se fue y se pegó allá y se empezó a reproducir en el pulmón. ¿Listo? A eso le vamos a llamar ¿cómo? ¿Lo dijimos ahorita el nombre? ¿Metástasis? Excelente, muy bien. Metástasis. ¿Listo? A eso le vamos a llamar metástasis. Sin embargo, hay un organelo principal, chicos, que es el que vamos a trabajar en este, prácticamente que todo el periodo vamos a abordar de este organelo celular, y es la mitocondria. O sea, todo esto que nosotros vemos acá, chiquillos, todo esto no sería posible, tanto, y tampoco que viviéramos normalmente y saludables, no sería posible sin la mitocondria. ¿Sí? ¿Qué hace la mitocondria? Es la que se encarga de transportar sustancias al interior de la célula No, y a las afueras de la célula. no. Es la que produce energía. Encargada de la respiración. Excelente. Es la encargada de la respiración, es decir, de la producción de energía. ¿Listo? De la energía. ¿Listo? Entonces, todo lo que necesita hacer la célula internamente va a ser una producción inmensa de energía. ¿Listo? Todo va a ser internamente. ¿Listo? Esa producción de energía. Sin energía, pues las células no podrían vivir. Pero entonces, algo pasa con estas células cancerígenas, es que el cáncer es muy agresivo porque estas células empiezan a formar tejidos cancerígenos, y también forman venas y arterias. ¿Y qué pasa con las venas y arterias? Que van a empezar a, digamos que a quitarle glucosa al cuerpo. ¿Listo? Entonces ya ahorita la próxima clase, porque ya vamos a ver cómo el cloroplasto y cómo la mitocondria realmente contribuyen a factores energéticos del cuerpo. Ahora, el cuerpo, digamos, nosotros podemos decir es que porque mi cuerpo es tan picho y me genera un cáncer. Digamos que son circunstancias que nos puede pasar a todos, chicos, pero no es porque nuestro cuerpo sea picho y porque, no. Lo que pasa es que el cuerpo somos seres vivos, somos seres biológicos, y el cuerpo todo el tiempo está teniendo transformaciones que no nos damos cuenta. Muchos de esos procesos también pueden ser por procesos evolutivos. La evolución se da así, también. No sabemos qué es lo que está intentando hacer el cuerpo en ese momento, pero no lo puede controlar. Y termina afectándonos. El cuerpo siempre el cuerpo siempre quiere que nosotros vivamos. Pero en muchos casos el cuerpo no puede responder a las cosas que el medio externo del mismo cuerpo genera. ¿Listo? Bueno, muchachos, voy a dejar hasta acá. En NormaClick ya les subí la actividad que tienen que hacer para hoy. Entonces, de aquí, de las 10:50 a las 11 de la mañana, suban la actividad de EducaPlay que está ahí en NormaClick, solo un pantallazo y listo. ¿Estamos? Ok. Ahí en NormaClick está el link. Profe, ya la hice. Chao, profe. Listo, bien, no pasa nada. Entonces ya saliste de parte. Muy bien, muchachos, los amo. Nos vemos la próxima clase. Son los Gracias, mejores. profe. Son los mejores, no lo olviden. Chao, Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, niños, son los mejores. Bueno, nos vemos la otra Chao, clase. profe. Chao, niños, nos vemos la otra clase, Chao, profe.